Vamos a hacer un minuto de silencio antes de empezar. Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes y a los que estáis por Zoom. El tema que he escogido para el día de hoy es la idea básica de la reencarnación y karma. Sé que todos vosotros conocéis más que yo incluso lo que significa el resultado de estas palabras de reencarnación y karma, pero es importante tenerlas siempre presente, recordarlas y hablar de ello, porque siempre surge algo nuevo dentro de lo que se está hablando sobre este particular, algo que nos ayuda a comprender y a vivir de distinta manera cuando sabemos la importancia que tienen estas palabras. Ya la mayor parte de los occidentales criados bajo la influencia de la religión ortodoxa nunca han oído hablar de la teoría de la reencarnación, y otros han oído hablar de ella solo como una cosa disparatada mantenida por algunos paganos, en el sentido de que las almas de los hombres pueden renacer en cuerpos de animales. Tengo que afirmar de inmediato que este último concepto es totalmente contrario a la hipótesis admitida por todo estudiante verdadero de teosofía o del ocultismo. No como mera teoría, sino como una de las leyes básicas de la existencia humana. La teoría de la reencarnación o de repetidos nacimientos del alma en la vida corporal en esta tierra está completamente en armonía y es análoga a los conceptos de la evolución biológica y a la ley de los ciclos. En verdad que sin estos conceptos me parecería imperfecta y al mismo tiempo incompleta. La idea materialista es que el concepto de la vida, aparte de su base material, en la materia perceptible a nuestros sentidos físicos, es solo una ilusión. Pero ya he dicho que esta idea es insostenible, puesto que la ilusión es precisamente la materia misma. La vida que se expresa en cualquier forma dada es exactamente tan real como la forma misma. En verdad que, en un sentido más importante, la vida es más real, porque parece mantener una identidad fundamental a través de muchos cambios de la forma. Yo mismo estoy usando un cuerpo físico de 85 años, cuyas células se renuevan continuamente por sí mismas, y no obstante no contiene el mismo material que usaba a los 30 o a los 40, y además es completamente diferente y sin embargo soy el mismo individuo, funcionando durante todo el tiempo transcurrido en él hasta el día de hoy. Lo que da continuidad a la vida no es la continuidad de la forma o de la materia. La vida usa el cuerpo físico igual que el músico usa el violín o su instrumento. Cuando el instrumento ya no sirve, cuando su utilidad se hace imposible, la vida se marcha y el cuerpo muere. Pero la vida continúa, siendo capaz de tomar un nuevo instrumento. La materia, tal como la conocemos, no es la única substancia en el universo.
sino simplemente la clase más densa. Entonces, no tenemos razón válida para negar la posibilidad de una continuidad de vida consciente, puesto después de la muerte del cuerpo físico. La cuestión es, si el espíritu humano que ha vivido durante 100 años en un cuerpo físico denso, puede continuar viviendo después de la muerte, en los reinos sutiles o espirituales durante una eternidad sin fin, o si en el futuro habrá de tomar otro cuerpo físico para adquirir nuevas experiencias en esta baja tierra en la que todos nosotros nos encontramos. Si examinamos las creencias de las religiones antiguas y la de los místicos y también de los escritos de los más grandes pensadores y poetas del mundo moderno, veremos que en la segunda de estas ideas predomina en los primeros y es bastante común en los segundos. Así es que vamos a considerar la cuestión en sí y su innata racionalidad. En primer lugar, sí es posible para el espíritu humano vivir felizmente en un cielo eterno, después de una corta vida en la tierra. ¿Cuál es la utilidad después de todo la vida en la tierra? La vida en nuestro planeta está llena de dificultades y también de sinsabores. Y en comparación con la posibilidad de una eternidad de bienaventuranza, parecería como un error por parte del Creador, que podría tan fácilmente haber creado seres angélicos que habitaran siempre las regiones superiores sin tener que sufrir las molestias y los sufrimientos de la vida humana. Por lo tanto, debe de haber alguna razón en el plan divino que explique por qué el espíritu humano, que es uno en su ser interno con el gran ser del universo, por qué una chispa de la llama una debe en primer lugar encarnar. ¿Y por qué habría una chispa de lo divino encerrarse en una forma densa y burda y experimentar toda clase de limitaciones y dificultades? Si un atleta desea desarrollar sus músculos, emplea su energía en oposición contra algo que resista sus esfuerzos y de esta manera aumenta el desarrollo y la fuerza. Aplicando lo expuesto a la idea de la fuerza espiritual, vemos que las dificultades y limitaciones de la vida terrena no son en verdad un obstáculo al desarrollo de la vida del espíritu dentro de la forma, sino que constituyen en realidad la cosa misma que hace posible el desarrollo. Por tanto, es sólo la resistencia de la materia lo que capacita al espíritu para desarrollar con precisión la precisión y la fuerza que hacen posible la existencia de las almas individuales en lugar de un alma universal meramente vaga y general. Al entender esto, vemos el espíritu humano que encarna y toma un cuerpo de sustancia física para sí mismo. Una persona lleva una vida interesante para sí mismo, variada, llena de toda clase de experiencias y muere a una edad avanzada. Otra muere al nacer o también poco después. Otra puede vivir por tiempo razonablemente largo, pero su vida está tan atada a la rutina y tan falta de contenido que apenas se diferencia de la vida de un animal doméstico.
Otro tipo de persona puede nacer en un barrio pobre, de padres degenerados, y convertirse casi inevitablemente en un criminal. Con seguridad tiene experiencias de cierta clase, pero apenas el tipo de experiencias que capaciten su alma para la vida eterna en los reinos del yo real. Es un completo absurdo que una sola vida en este mundo tierra sea necesaria, pues, para el desarrollo espiritual, y sin embargo ofrece difícil de poder entender y de formas distintas la vida terrena, que es difícil de entender y comprender cómo el clero cristiano puede mantener su dominio sobre la mente occidental durante tantos siglos sin una explicación más sensata del propósito de la vida. La vida en el plano físico denso es la escuela de las almas. En la vida vemos algunos individuos sin desarrollo y simples que necesitan mucho tiempo para aprender hasta las cosas, digamos, más elementales. Otros están dotados de gran inteligencia y toda clase de aptitudes innatas que aprenden rápido y fácilmente. Los primeros mencionados son las almas más jóvenes. Los segundos son almas más viejas, que han asistido a la escuela de la vida durante muchas sesiones o vidas y, habiendo dominado las lecciones más elementales, están preparados para trabajos más avanzados. Ello se debe a que la edad de sus almas no es la misma, y a veces porque algunos han realizado un mayor esfuerzo en comparación con sus compañeros, que se contentan con salir del paso. Si 1000 años no son sino un día ante la visión de Dios o Brahman, así también una sola vida en la tierra no es sino un día en la dilatada vida del alma humana. La ley de periodicidad la aplico por cuanto cada día es seguido por una noche de reposo y descanso en el hogar, pues las más altas regiones son el verdadero hogar del alma, y la tierra no es otra cosa que el lugar de aprendizaje. No hay una eternidad de noche y reposo, sino la alteración de una fase a la otra, a intervalos periódicos, y cada vez que vuelve el día se produce una renovación en la actividad externa. Los aspirantes a teósofos decimos que existe una evolución de la conciencia y la vida interna con la misma certeza que existe la evolución de la forma. La vida usa una forma adaptada a sus necesidades y la desecha cuando está gastada y luego vuelve más tarde en otra mejorada y nueva. Cuando el Divino Espíritu se envuelve a sí mismo en la materia, penetrando cada vez en formas más densas, al principio no hay diferenciación entre las almas individuales. La esencia vital se diferencia gradualmente en tipos o grupos distintos, y estos, a su vez, se dividen en un número mayor de grupos más pequeños, algo parecido a la savia de un árbol que fluye por el tronco principal y entonces
pasa a las ramas y de allí a las subdivisiones de las ramas más pequeñas. El alma de una planta o animal forma parte de lo que llamamos un alma grupal, y cuando la planta o animal individual muere, la esencia vital se separa de la forma y más tarde la esencia vital vuelve y se funde con el alma grupal de una especie o variedad particular. Es muy interesante el proceso que da lugar a esta transformación de la experiencia tanto de la planta como del animal, cuando esto se vierte nuevamente en el alma grupal y se benefician todas las tríadas inferiores, que son precisamente aquellas que toman las formas animales o las formas vegetales. Sean cuales sean las lecciones que la vida particular le haya enseñado, quedan de alguna forma incorporadas en el inconsciente colectivo del alma grupal, lo cual da lugar a la formación de un instinto animal específico. Porque en realidad lo que ocurre dentro del alma grupal es, por asimilación de una tendencia similar, se divide esa alma grupal. Los que piensan de una forma y los que piensan o sienten instintivamente de una forma u otra se unen, y entonces lo que ocurre, se divide esta alma grupal, y en vez de ser una son dos, y después serán 4, después serán 8, después serán 16, y así sucesivamente se van multiplicando las almas grupales, perdiendo en cada división parte de las tríadas inferiores que tienen que tomar formas para experimentarse, tanto en el reino mineral, vegetal o animal. Cada nueva forma que nace o que nazca en esta especie llevará consigo una memoria racial inconsciente de todas las formas procedentes del grupo, avanzando con lentitud hasta alcanzar lo que llamamos la primera etapa de la evolución humana a través de lo que se llama la individualización. Adquirimos la individualización solo cuando alcanzamos el nivel humano. Toda alma humana que existe actualmente, tanto en la vida física como en la de los mundos sutiles, se individualizó en alguna época del remoto pasado, de modo que las fechas difieren en cada caso. Hay almas jóvenes, almas viejas y algunas con mayor sabiduría y experiencia. Lo que debemos captar es que en algún punto en el desarrollo del animal hombre se llega a una etapa en que la vida interna que animaba a algún cuerpo individual se separa del grupo del que antes formaba parte, y una chispa particular del divino espíritu monádico es de algún modo atraída por esta separación a penetrar en ella e impregnarla con sus propias cualidades divinas. No en completa expresión, sino en potencia. A partir de este momento, el animal hombre es en verdad un ser humano con alma humana e individual. Así que la rapidez de la evolución espiritual del hombre después de la individualización puede variar según las circunstancias y según la intensidad del esfuerzo que haga en el empeño de realizar la divinidad potencial dentro de sí mismo. Sin embargo, jamás puede un alma humana volver a la vida de una forma animal. Esto es un concepto totalmente erróneo. La creencia en la reencarnación es mantenida en una u otra forma por la mayoría
de la raza humana. Muchas religiones anteriores al cristianismo incluían esa creencia como ingrediente básico de su sistema de pensamiento. Asimismo, es mantenida por la teosofía, el hinduismo, de los Vedas, los Upanishads, las enseñanzas del Buda, que enfatizaban los métodos del desarrollo psicológico, no se ocupaban particularmente de la reencarnación, ya que la idea se daba totalmente por sentada y también admitida. La reencarnación también era parte de la intrínseca enseñanza del sistema y enseñanza pitagórico de Pitágoras y de algunos filósofos griegos, y se enseñaba regularmente en todas las escuelas de misterios de las antiguas religiones, incluso las del cristianismo primitivo. 4 siglos después de fundarse el cristianismo, cuando había sido por largo tiempo la religión del Estado en Roma, la creencia de la reencarnación fue formalmente declarada contraria al dogma ortodoxo. Un estudio detallado de toda esta pasada historia de las religiones puede encontrarse en las obras de Blavatsky, Isis sin velo y la doctrina secreta, en la que nos da su explicación de por qué la creencia fue excluida de la Iglesia católica, cristiana y católica. La pérdida de esta creencia es la causa de gran parte de la degradación de los siglos tenebrosos en Europa e indirectamente del materialismo destructor de la época actual, que proviene en gran medida de la revuelta racional contra el sistema irracional e injusto que era todo lo que quedaba del cristianismo ortodoxo. La creencia en la reencarnación mantenida por los ocultistas teósofos es la de que un alma individual humana pasa por cientos de sucesivas reencarnaciones como ser humano masculino o femenino, con periodos alternos en los mundos sutiles, desarrollándose gradualmente del estado salvaje a través de la barbarie hasta la civilización, floreciendo al fin en el hombre perfecto, que ya no tiene más que aprender de la vida en la tierra y se gradúa en la escuela de la vida, habiéndose capacitado para entrar en un reino más allá de lo que es el reino humano. El alma individual no es creada especialmente, sino que se deriva del alma grupo por un proceso natural de brote, y el alma grupo, a su vez, se derivó de otro más comprensivo, que es una manifestación del alma universal. El alma individual no es separadamente inmortal en un sentido cristiano, porque algún día, en el lejano futuro, cada uno de los egos individualizados superará lo que los budistas llaman la ilusión de la separatividad. Entonces se desprenderá de la vestidura o crisálida que la separa de la conciencia de su unidad con los demás y con el divino yo, y la individualidad de ese ego dejará de existir como tal. El espíritu humano es inmortal,
porque es uno en esencia con el Espíritu universal, pero no está limitado o separado. Las relaciones entre el espíritu, el alma y el cuerpo son verdaderamente ocultas. Es algo que la mente ordinaria no puede llegar a comprender por el momento. Por tanto, todos los estudiantes del verdadero ocultismo teosófico tenemos la convicción de que el nirvana o disolución de la individualidad separada no significa aniquilación ni pérdida alguna, sino una mayor expansión de consciencia. La idea fundamental del ocultismo es que todo en el universo es uno. No hay modo en que en ninguna mente o cuerpo, fotón o electrón pueda existir fuera de esa vida una. La religión cristiana habla de un solo Dios, pero para muchos cristianos el concepto Dios no corresponde en realidad a esa idea que tenemos del uno. El cristianismo tradicional está impregnado de ideas procedentes de las antiguas escrituras hebreas, de las cuales el concepto de Dios era distintamente antropomorfo. Muchas personas piensan en Dios como entidad personal, un ser de muchas cualidades humanas que creó el universo como algo distinto de sí mismo. Al igual que un hombre podría construir una máquina que poniéndola en marcha interviene en sus operaciones, a veces arbitrariamente produciendo milagros que son contrarios a las leyes de la naturaleza. El uno no tiene cualidades que pueden expresarse en palabras, porque trasciende la facultad separadora de la mente, que es la que describe las cosas según sus propias cualidades. Nuestras mentes son tan limitadas que ninguna representación que pudiéramos hacer del uno podría ser exacta. En nuestra literatura encontramos definiciones tales como el absoluto, el uno, el inmanifestado, el incognoscible, la causa primera, el todo infinito para Brahman, la realidad última y algunas otras que también aparecen cuando de alguna manera estudiamos la Vedanta. En la doctrina secreta, H.P.B. Blavatsky expresa como el primero de los tres principios fundamentales y dice: un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo puede ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación humana. Esto es un párrafo de la propia doctrina secreta. En el antiguo Egipto, la gente común adoraba muchos dioses, la mayor parte de ellos en formas extrañas, en parte animal y en parte hombres. Hay evidencia de que el sacerdocio verdaderamente iniciático nunca creía en tantos dioses, salvo como expresiones de diversos aspectos o cualidades que lo divino se presumía tener al manifestarse. Los sacerdotes decían que la verdad es demasiado elevada para ser comprendida por el pueblo llano, pero ellos mismos sí dicen que la entendían porque eran de rango lo bastante elevado para ser instruidos en los misterios, con lo cual reverenciaban al uno sin segundo.
esta introducción responde más al desarrollo progresivo, pero la verdad es que me he sentido impulsado a afirmar que hay una vida en el universo que sostiene que en diferentes niveles de desarrollo hay vidas inferiores de las cuales pocos saben los seres humanos porque no están todavía a tono o en relación con ellas, pero que forman también parte del gran esquema. Claro que después de todo, los seres humanos solo poseemos los 5 sentidos, así mediante los cuales recibimos impresiones del universo, así como la limitada sensibilidad por percibir las ondas de luz. Un aspecto importante del concepto oculto que vale la pena mencionar es que cuando el uno inmanifestado está en y más allá del universo como un todo en nuestro sistema solar, hay una forma muy especial de vida centralizada en el Sol. Todos sabemos que el Sol físico es el dador de vida en el sistema y que sin su energía nada podría vivir. Sabemos que el Sol influye en nosotros, no solo por la luz y el calor, sino que los estudiantes de teosofía somos conscientes que hay también otras formas más sutiles de influencia que irradian del Sol, que no es el caso de esta charla, pero que es muy interesante poder hablar de estas influencias sutiles que surgen del Sol, formas que nos interpenetran y afectan nuestras vidas de todos modos, y que el sistema solar como un todo puede considerarse como una gran vida, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es decir, el logos solar. Pero volvamos al tema de la conferencia acerca de la idea básica de la justicia que llamamos todos karma, que es en sánscrito. Uno de los argumentos más fuertes sobre la creencia de la teoría de la reencarnación es la demostración de su completa armonía con el deseo innato de justicia en el hombre. La religión del clero siempre nos ha dicho que cuando nace un ser humano, Dios crea un alma para él, y que su destino dependería para toda la eternidad del uso que hiciera en esa sola existencia en esta tierra. La verdad es que si así fuera, sería una broma de muy mal gusto. Pero verdaderamente la enseñanza teosófica o sabiduría divina nos lo aclara con la primera de las 3 grandes verdades que dice: el alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento, desarrollo y esplendor es sin límite y sin fin. Y que cuando un alma necesita experimentarse en el mundo físico, lo hace a través de un cuerpo físico adaptado a su desarrollo. Con todas las diferencias de cuna que podemos observar en la historia de la humanidad, ¿creéis que sería justo el que un poder superior nos juzgase a todos por igual al final de esta sola y única vida? En lo más profundo de la naturaleza del ser
que no ha sido condicionado, existe una fuerte demanda fundamental para que el universo tenga sentido y la justicia prevalezca. La idea de que Dios procede en forma misteriosa y que las personas debemos de comportarnos sin queja alguna, a los sinsabores sin investigar o tratar de corregirlos, porque tal es la voluntad de Dios, en esta una idea tan perniciosa, es esta una idea tan perniciosa que su adhesión a ella por parte de la Iglesia es uno de los aspectos más nocivos del cristianismo. Aspecto que ha causado perjuicio inconmensurable al desarrollo humano, pues las personas necesitan tener fe en sí mismas, dispuestas a correr riesgos y aceptar sus consecuencias si se equivocan. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, necesitamos urgentemente una creencia filosófica que nos imparta la fe en la vigencia actual de la ley. Necesitamos la fuerte convicción de que las malas acciones no podrán beneficiarnos a la larga, pero si persistimos en el bien, o sea, en hacer las cosas que permiten el desarrollo en lugar de frustrarlo. Puesto que los demás forman parte de nuestro yo más amplio, tanto en el sentido sociológico como en el oculto, los resultados agradables se verán con toda certeza y claridad. Esta convicción es más fácil de lograr mediante los conceptos de la reencarnación y el karma. Son dos leyes que aparecen juntas en cada encarnación. No puede haber encarnación sin karma, ni karma sin la reencarnación. Las dos, siendo dos leyes distintas, encarnan en un solo hombre cuando éste toma la decisión de volver al mundo físico. Karma es una antigua palabra sánscrita que significa acción o trabajo, y que es contrapesada por la reacción correspondiente, muy apropiada al concepto oculto, ya que en la India se ha empleado en sentido oculto durante miles y miles de años. Es por esta razón que en los idiomas modernos ha sido adoptada por los escritores teósofos ocultistas para significar connotaciones de justicia, cuyo término es parte del título de la conferencia Idea básica de la justicia, o sea, karma. Si un hombre realiza ciertas acciones en un día, el resultado aparecerá al día siguiente, o tal vez días más tarde, para cumplirse la relación de causa y efecto, que también es la razón por la cual decimos que karma quiere decir causa y efecto. No hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Aún así, aparece el sueño que llamamos muerte, aunque generalmente quiebra la conexión de la memoria consciente. No destruye la continuidad de la existencia del individuo real, y las causas puestas en juego en una vida producen justos resultados en una vida futura. Por tanto, la vida humana es demasiado compleja y cada individuo tiene demasiadas relaciones complicadas con muchísimos otros seres humanos para que
en una sola vida pueda resolverse y equilibrarse con todas ellas. Sin embargo, la mayoría de los resultados que un hombre cosecha son producidos por sus acciones en la misma vida. Y si obra rectamente, puede estar seguro de que los resultados vendrán relativamente pronto, sin tener que esperar a una vida posterior. Esto es interesante de tenerlo en cuenta. Solo mediante la creencia de la continuidad de la existencia a través de la reencarnación es posible conciliar las aparentes contradicciones de la vida terrena, de causa y efecto, así como la percepción real de la justicia última. Las personas que han crecido con la idea de que no hay más que una vida en la tierra, seguida por la aniquilación o por alguna vida misteriosa en las regiones espirituales, han desistido de esperar justicia en la vida humana, a pesar del hecho de que el espíritu del hombre la ansía instintivamente. Es por esta razón que el concepto oculto del karma necesita explicación, y el problema de cómo este concepto puede relacionarse con ese otro deseo fundamental del espíritu humano, el de sentir que se es libre para forjar el propio destino y no ser una simple marioneta o un simple autómata. Existen, desde luego, muchísimas interpretaciones erróneas sobre la ley del karma. Algunas personas piensan que la noción del karma implica la creencia de que las acciones de vidas anteriores han creado un patrón inflexible para la actual y que nada de lo que podamos hacer hoy afecta a los resultados que nos esperan. Debemos tener muy claro que es tan imposible interferir en la ley del karma como la ley de gravitación. Habida cuenta que la evolución del hombre no está aún terminada y que hay cosas que están fuera de su capacidad para labrar su propio destino, incluso en su vida actual, y es él a quien corresponde hacerlo. No a los maestros ni los grandes adeptos, sino uno mismo tiene la obligación de crear su propio destino. Todos somos dueños de nuestro libre albedrío y la ley del karma no lo revoca en ningún sentido. Ciertas acciones traen determinados resultados, de acuerdo con la ley, pero somos nosotros mismos quienes decidimos la acción que debemos de ejecutar. Si tenemos pendiente el peso de un mal karma como consecuencia de pasados errores, ya sea en esta o en anteriores encarnaciones, siempre es posible contrapesarlo y equilibrarlo por medio de buenas acciones. Un karma compensatorio. No es necesario esperar a que los resultados del pasado aparezcan, ya que a cada momento de nuestra vida el futuro pasa a través de esta línea divisoria que llamamos presente y que a su vez se convierte en parte del pasado. Así es como el pasado puede modificarse por el futuro que le agregamos. Es a nosotros a quien corresponde guiar y controlar nuestras acciones futuras, a la luz de una comprensión creciente, afirmando con toda seriedad:
yo soy el dueño de mi destino. Frecuentemente se habla del karma como bueno o malo, pero en realidad el karma es siempre bueno, ya que es la actuación inevitable de una ley que mantiene el equilibrio del universo. Y ahora veremos por qué. Lo que queremos significar por buen karma son los resultados agradables que vendrán como consecuencia de las buenas acciones, mientras que el mal karma implica los resultados adversos de las malas acciones. Pero aquí no acaba todo, queridos hermanos. Sin embargo, estos últimos malas acciones podemos considerarlos como buen karma, porque cuando cometemos una falta surge de nuestro interior un malestar que nos advierte del hecho, siendo nuestra propia conciencia la que nos sugiere un cambio de rumbo en nuestro proceder. No sé si esto lo estáis experimentando o si lo habéis experimentado en alguna u otra ocasión. Realmente que os arrepentís de algo que habéis hecho en un momento determinado por no haber reflexionado lo suficiente. El hombre equilibrado y altamente inteligente es el producto de una serie de vidas durante las cuales pasó por muchos tipos de experiencias y aprendió las lecciones que de todas estas experiencias se derivaron. Algo también a tener en cuenta es que a veces un alma vieja puede compensar alguna deuda kármica particular, nacer con algún impedimento especial. En general, las personas de poca inteligencia y reacciones comparativamente incontroladas son almas jóvenes. Lo cual nos da a entender que su individualización ocurrió más recientemente, con lo cual habrán de necesitar un gran número de vidas futuras para alcanzar la cima de la realización humana, pero que, habiendo empezado más tarde, no hay injusticia en ello. Son oleadas de vida que vienen después, unas de otras. Aunque los estudiantes de teosofía sabemos que hemos sido emanados todos iguales, en el sentido en que cada uno de nosotros somos la chispa de la vida divina, capaz de aventarnos hasta convertirnos en llama. Pero también sabemos que no todos somos iguales y que los individuos diferentes se encuentran en diferentes peldaños de la escala evolutiva, según podemos observar en la escalera de oro, que muchos de vosotros ya conocéis o deberíais de conocer. Las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos durante cualquier vida en este mundo físico tienen verdadera importancia porque aportan su peso a la totalidad del karma. Todos sabemos, porque así lo decidimos hasta la saciedad, que no debemos proceder de manera errónea, que nos privemos a nosotros mismos de la oportunidad de una vuelta futura en la dirección correcta. Solo la sabiduría interna que se enseñaba antiguamente en las escuelas de los misterios religiosos sigue estando en posesión de hombres perfectos llamados maestros de sabiduría. Esta sabiduría interna ha sido parcialmente revelada
al mundo moderno a través de la señora Blavatsky y otros discípulos de dichos maestros, la que puede brindarnos la respuesta que todos nosotros andamos buscando. Para el estudiante que no está aún convencido de esa sabiduría interna, las explicaciones deberán de ser consideradas como meras teorías, aunque es de esperar que ellas resulten interesantes. El estudio profundo de los escritos basados en esta sabiduría pueden gradualmente conducir a la creencia intelectual, pero la convicción real y la confirmación deben esperar el desarrollo de la intuición espiritual, que lleva al estudiante con el tiempo al adiestramiento de aquello de lo que saben. Las antiguas escrituras de la India enfocan la cuestión más claramente porque gran parte de la tradición oculta ha sido transmitida a través de las edades por generaciones de eruditos sánscritos junto con las mismas escrituras. El mundo moderno debe mayormente a la señora Blavatsky y a los que le encargaron su misión la presentación del tema en forma nueva y más completa, y al mismo tiempo comprensible. De acuerdo con las enseñanzas, todo ser humano tiene 7 principios que ya conocéis, y el cuerpo físico denso es meramente una especie de abrigo utilizado por el espíritu para encarnar en el mundo físico. Lo hace para aprender las lecciones, que solo pueden aprenderse mediante la experiencia de la vida terrena, y cuando la muerte sobreviene, el hombre mismo permanece igual en esencia, ya que solo se ha descartado el abrigo, es decir, el cuerpo físico. Durante la vida y a través del cuerpo denso existe algo que llamamos doble etérico o vehículo vital, que no es en realidad un cuerpo, sino más bien el vehículo conductor de vitalidad o prana. La palabra sánscrita prana se emplea para designar la fuerza en sí. En el momento de la muerte física, la vitalidad pránica se retira de las extremidades, se concentra en el corazón y envolviendo el átomo permanente asciende por el interior de la columna vertebral hasta el parietal y occipital, saliendo por la coronilla. Cuando esto ocurre, entonces hay cadáver. El ser que moraba dentro ha salido. Por lo tanto, el cuerpo ha quedado sin vida, por lo tanto, ya ha muerto. La consciencia o vida interior permanece envuelta en esta materia más sutil, que es el doble etérico, y puesto que la vitalidad pertenece de hecho, al plano físico, y se desintegra gradualmente después de su retirada del cuerpo físico, ordinariamente hay un periodo de inconsciencia por parte del que se ha ido. En el momento de esta retirada de los cuerpos sutiles, cuando se recupera la consciencia de nuevo, puede ser más o menos larga, dependiendo si la causa de la muerte ha sido súbita, violenta o sencillamente serena y tranquila. En esta última mencionada, serena o tranquila, se encontrará sensitivo
a las vibraciones del plano inmediato superior, más refinado que el físico, al cual designamos como emocional o cuerpo astral. Y en sánscrito también Kamaloka, que significa lugar de deseo. La razón por la cual se es sensitivo a las impresiones de este mundo emocional es que su envoltura está formada de materia que pertenece a ese plano o mundo astral. Siempre ha tenido esa envoltura de materia astral cuando estaba viva. Cuando estaba vivo, esta envoltura siempre está con nosotros. Ahora, actualmente, estamos encarnados, tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo astral que nos envuelve. Pero, a menos que fuera lo que se llama un psíquico, él es inconsciente de sus vibraciones porque las recibe por medio de sus sentidos físicos, 5 sentidos físicos que, siendo mucho más pesados, las ahogan. Es decir, ahogan las vibraciones astrales. Sin embargo, ahora, descartado su cuerpo físico, ya no está con él, las impresiones del mundo astral empiezan a derramarse sobre él. Así pues, por el efecto de vibración simpática, se transmiten las impresiones del mundo astral y llegan a la consciencia interna del hombre real. Cada emoción que está relacionada con un pensamiento definido crea en la materia del mundo astral y al mismo tiempo también en el mental una forma llamada forma de pensamiento. Algunas formas de pensamiento tienen tendencia a flotar en torno de su creador, si no han sido dirigidas hacia algún objetivo. Otras van hacia la persona a la cual se dirige el pensamiento. La renovación continua de la emoción o el pensamiento en forma idéntica puede servir para mantener una forma de pensamiento con vida aparente por largo tiempo. O sea que las formas no desaparecen rápidamente, sino que quedan en nuestro ambiente en el que nos encontramos. Estas formas parecen existir en el plano astral con tanta vivacidad como la forma de cualquier persona actual o real. Es por esa razón que el mundo astral se conoce particularmente como el mundo de Maya o ilusión, ya que sus formas son más ilusorias aún que las de la materia física. En el caso de un hombre que acaba de morir, a menos que esté lo suficientemente adelantado para ejercer el dominio consciente sobre la organización de su vestidura astral, no tiene sensibilidad en todos los niveles del mundo astral al mismo tiempo, sino en un fragmento de este. Es decir, depende del grado en que ha despertado emocionalmente y al mismo tiempo sentimentalmente está en un subplano determinado del mundo astral. El material de la vestidura astral, después de la muerte física, la organiza, como ya sabéis, el elemental de deseo en capas concéntricas. Esto es un punto muy importante que todo estudiante de teosofía tiene que tener presente. Porque el elemental mental, siendo poca cosa, es lo suficientemente inteligente para saber que está condenado a desaparecer y lo que hace es concentrarse en el subplano que está más a la periferia para endurecerlo con el fin de que las vibraciones más sutiles del mundo astral no puedan penetrar en la consciencia del hombre que está ahora encerrado dentro del cuerpo astral. Por lo tanto, es importante cuando os llegue el momento de la muerte, si sois conscientes, de tener presente
de que no dejáis que el elemental mental el elemental de deseo se redistribuya alrededor de la capa más periférica de vuestro cuerpo astral, porque lo que va a hacer es encerraros dentro de él y no permitiros percibir la realidad de las vibraciones que vienen del espíritu, con el fin de ayudar a esta alma encarnada a resurgir del mundo astral. Esta experiencia corresponde a la idea religiosa del purgatorio, como todos sabéis, que es lo que se llama el purgatorio, lo que se llama el Kama Manas, sí. Kama Loka. El Kama Loka, perdón, el que se llama el Kama Loka. Y en casos extremos, hasta la idea del infierno, con excepción de que es transitoria. No es para siempre, no es para siempre, sino a medida que se va debilitando todo aquello que lo tiene encerrado, porque todo aquello se va debilitando, entonces él puede resurgir nuevamente de donde ha estado encerrado y airearse espiritualmente con el fin de seguir el proceso de la evolución ascendiendo por los planos superiores del mundo astral. Ello no es un castigo infligido por algún poder arbitrario. Es simplemente una proyección psicológica de las formas de pensamiento que durante la vida física él incorporó en sí mismo el material de tales degradantes y bajas emociones. Por lo tanto, es un aviso para todos nosotros. Es el momento de cambiar la polaridad de nuestros pensamientos, intentando pensar en aquello que ennoblece al individuo y que lo ayuda a realizar actos benéficos en beneficio de la totalidad. Mientras el individuo fallecido se desenvuelve en el mundo astral, recibiendo impresiones correspondientes al tipo de emoción que le era habitual durante la vida terrena, las partículas de su envoltura, kamarupa o cuerpo de deseo, gradualmente se van esparciendo y se van evaporando hasta que finalmente desaparecen de ese mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Al parecer, el hombre tiene, en un sentido, una segunda muerte. Porque claro, la gente tampoco se habla mucho de esta segunda muerte. Ha habido una muerte física, pero cuando se termina con todo aquello que lo retenía en el mundo emocional o astral, viene una segunda muerte, porque el cuerpo astral también fallece y desaparece. Al descartar los últimos remanentes de materia astral, despertando después de esta segunda muerte en un mundo nuevo y superior del plano mental o manásico. Entonces despertaremos en el plano manásico, mental o en el manásico. El plano mental o manásico también se le llama el Devachan o el mundo celestial, donde mora permanentemente el alma espiritual, cuya experiencia en él corresponde el concepto del cielo. También se le llama la cuna del alma, cuerpo causal o cuna del alma. En este nuevo estado de conciencia bien merecido por mérito propio, el individuo ha descartado todo cuanto está relacionado con la tierra o con las emociones inferiores de todo tipo. Ahora, en el cuerpo causal o manásico, disfruta de los resultados de sus nobles aspiraciones, en una vida mental de pura bienaventuranza, a la que no puede llegar la más ligera sombra de temor, de dolor o de conflicto. Vamos viendo ahora que no todo es negativo en el proceso de nuestra evolución, aunque no hayamos alcanzado la autorrealización. Tenemos momentos de recogimiento y de felicidad interna cuando la conciencia entra en el mundo causal o en el mundo manásico superior. De acuerdo con la idea de las condiciones del mundo causal o Devachan, que se dan generalmente las personas cuyos pensamientos
más elevados los han relacionado con sus familias, verán en torno suyo las imágenes vivientes de sus seres amados que les parecerán reales y complacidos. Los científicos tendrán la oportunidad de estudiar algunas de las leyes internas de la naturaleza. Los músicos y artistas serán auxiliados y enseñados por el Deva, el ser brillante, que siguen esas disciplinas y renacerán más tarde con un gran incremento de su capacidad. En general, cualquier experiencia que el hombre haya tenido de naturaleza pura y elevada o puramente intelectual será elaborada hasta que haya apurado la última gota de su sabiduría. Se nos dice que un individuo que está en el sendero puede renunciar al devachan habiendo transmutado la vida terrena su experiencia en sabiduría. Puede reencarnar rápidamente después de la muerte física, manteniendo los mismos cuerpos sutiles que en la precedente. Y para terminar, me gustaría deciros lo que he preparado para el final. Un individuo normal que pasa por el portal de la muerte vive por algún tiempo en los mundos sutiles, pero encontrándose aún inepto para la vida en las regiones puramente espirituales, vuelve a la vida física para aumentar sus experiencias. Vivimos y morimos y volvemos a vivir cada vez un poco más cerca de la meta. Cuando la alcancemos, ya no necesitaremos de manera alguna volver a la vida física. Muchísimas gracias por vuestra atención.